el tema que nos corresponde hoy es este. Introducción al álgebra lineal, tipos de matrices. Entonces, el objetivo es identificar los tipos de matrices. Bueno, primer concepto, matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Es una matriz de orden n por n. Entonces, ¿qué significa n por n? Que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Eso es una matriz cuadrada. El número de filas es igual al número de columnas. Entonces, la matriz D es una matriz 3 por 3, es una matriz cuadrada, 3 filas, 3 columnas. La matriz B es una matriz cuadrada, 2 filas, 2 columnas. La matriz E es una matriz cuadrada. ¿Cuántas filas tiene la matriz E? Una. ¿Y cuántas columnas? Una. Tres. Entonces, Ah, no, sí. concéntrate pues, mijo. Entonces, la matriz E es una matriz 1 por 1, ¿cierto? Cuya única entrada es el número 3. Y la matriz, esta que tenemos acá, la última, la que dice Londres, Madrid, Nueva York, Tokio, ¿de qué orden es? 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4, ¿cierto? Entonces es una matriz, matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal es una matriz cuadrada. Primero que todo, una matriz diagonal tiene que ser una matriz cuadrada, donde cada término fuera de la diagonal principal es igual a 0. Es decir, que todas las entradas son iguales a 0 para cuando la I es diferente a J, es decir, cuando la fila es diferente a la columna. Si la fila es igual a la columna, entonces significa que está en la diagonal principal. Por ejemplo, A11, fila I es 1, columna J es 1. Entonces, cuando la fila es igual a la columna, significa que está en la diagonal principal. Fila 2, columna 2, está en la diagonal principal. Fila 3, columna 3, así sucesivamente, hasta fila N, columna N. Entonces, cuando la I es igual a J, significa que está en la diagonal principal. Si la I es diferente a J, significa que está fuera de la diagonal principal, que es lo que me está diciendo aquí, y esa entrada, esas entradas van a ser iguales a 0. La diagonal principal, entonces, es esta que estoy marcando aquí con el puntito, la raya roja. Y noten que esta matriz es una matriz diagonal. La primera entrada de la diagonal principal es, o sea, la entrada 1, 1 es 56, la 2, 2 es menos 8 y la 3, 3 es 0. La matriz A es una matriz 2 por 2, esta primera acá es una matriz 2 por 2, la diagonal principal es el 1 y el 2 y todas las demás términos son ceros. La otra matriz también es una matriz 2 por 2. La entrada en 1, 1 es menos 6. La del 2, 2 es 1. Las demás entradas son 0. Esta matriz es una matriz también diagonal, ¿cierto? Todas sus entradas de la diagonal, son números. No todos son 0, no necesariamente son 0. Y las demás entradas de la diferentes a la posición de la diagonal son ceros. Entonces, ¿qué es una diagonal principal? Son las entradas de la matriz que van desde la esquina superior izquierda, aquí desde la esquina superior izquierda, hasta la esquina inferior derecha. Matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal, donde todos los términos de la diagonal principal son iguales. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una matriz diagonal y una matriz escalar? En que la matriz escalar, todas las entradas de la diagonal principal son iguales. En cambio, en una matriz diagonal, los números de la diagonal principal pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? En otras palabras, la matriz escalar, cada entrada de la diagonal principal es un número C. ¿Ok? Y para las demás entradas que no estén en la diagonal principal, sus números son 0. Entonces aquí vemos la primera matriz, es una matriz 2 por 2 y la diagonal principal es el 1. La segunda matriz también es una matriz 2 por 2 y la diagonal principal son 3. En la tercera, la que estoy señalando, es una matriz 3 por 3. La diagonal principal son todos 5. La diagonal principal en la cuarta matriz es una matriz 3 por 3.
y su diagonal principal es -1. Y así sucesivamente. La cuarta matriz es una matriz 4 por 4, es una matriz cuadrada y su diagonal principal es 2 y la otra también es 4 por 4, la última, y su diagonal principal es el -3. Profe, y una pregunta. Por ejemplo, una matriz, pues se puede aplicar que una matriz tenga pues diferentes tipos, por ejemplo, esta escalar y la identidad o algo así. Excelente pregunta. De hecho, mira, la primera matriz es una matriz 2 por 2 y es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal, pero también es una matriz identidad. Ahora, matriz identidad. Pues el concepto de matriz identidad ya lo habíamos visto desde la clase anterior. Ahora, matriz identidad es una matriz escalar. Entonces ya sabemos que es una matriz escalar. Todas las entradas de su diagonal principal son iguales. Una matriz identidad es una matriz escalar con 1 en las entradas de la diagonal principal. Entonces la primera matriz sería I1. Se llama I1, matriz identidad 1. ¿Qué significa? Que es de una sola fila, de una sola columna. Matriz identidad I2. ¿Qué significa? Que tiene 2 filas, 2 columnas. Eso es lo que significa este numerito de acá. 2 filas, 2 columnas y su diagonal principal son unos. I3. Es una matriz 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Su diagonal principal son unos. Entonces noten que la matriz identidad es una matriz escalar, lo que hacía referencia la niña que me comentó hace un momento. Camilita creo que fue la que habló. Sí, ¿Cierto? profe. Cuando dos matrices son iguales, si las entradas de la primera matriz son iguales a las entradas de la segunda matriz, ya. Ahí es la única forma para que sean iguales. Entonces aquí, leyendo el concepto formal, dice, dos matrices de orden M por N, o sea que las dos matrices necesitan ser del mismo orden. Primero que todo, primera característica es que tienen que ser del mismo orden para que sean iguales. Y la matriz A sub IJ y B sub IJ son iguales si las entradas respectivas de la primera matriz son iguales a las entradas respectivas de la segunda matriz. Es decir, los elementos correspondientes son iguales. Ahora, voy a hacer preguntas con respecto a estas dos matrices. Tengo dos matrices. La matriz A tiene 3 filas, 3 columnas. La matriz B tiene 3 filas, 3 columnas. Cumple el primer requisito. Son matrices de igual orden. Ambas son matrices 3 por 3. Pero debe cumplir el siguiente requisito, que las entradas correspondientes de la primera tienen que ser iguales a las entradas correspondientes de la segunda. Entonces, en A, la entrada posición 1, 1, que tengo un 1, tiene que ser igual al número que está en la misma posición en la matriz B. La posición 1, 1 en B es un 1, entonces este 1 es igual a este 1. La segunda entrada, la entrada 1, 2, fila 1, columna 2, es un 2. ¿Qué tenemos en la misma posición en B? Es un 2. Preguntas entonces al respecto a esto. Si estas dos matrices me dice que son iguales, ¿cuál debería ser el valor de W? ¿Cuál debería ser el valor de X? ¿Cuál debería ser el valor de Y? ¿Y cuál debería ser el valor de Z si estas dos matrices fueran iguales? En la W menos 1, en la X menos 3 y en la Y 0 y en la Z 5. Y en la Z5, excelente ya. Vámonos con matrices transpuestas. Aquí ya empezamos a ver un poquitico más de complejidad. ¿Qué son matrices compuestas? Ojo con el concepto. Si yo tengo una matriz A sub IJ y esta matriz es de orden M por N, la transpuesta, o sea, la matriz transpuesta se simboliza con A con una T en la parte superior. Va a ser igual a la transposición de cada una de las entradas de la matriz A. ¿Qué significa la transposición? Que si yo voy a transponer una entrada de una matriz, quiere decir que voy a cambiar la posición de la fila por la columna. Noten lo que queda. La matriz A tiene un orden M por N. Al transponer se cambian filas por columnas, por lo tanto, lo que era una columna pasa a ser una fila y lo que era una fila pasa a ser una columna. La entrada A sub IJ transpuesta, ¿qué pasa con la I y la J?
La fila pasa a ser columna y la columna pasa a ser fila. Entonces, bueno, la transpuesta de A es esta, la transpuesta de B, muy bien, la transpuesta de C y la transpuesta de D. Entonces, verifiquemos, esos fueron los resultados que obtuvimos. Verifiquemos el concepto. La matriz A era de orden 2 por 3. Si se cambian filas por columnas, entonces queda una matriz de 3 por 2. Entonces, A transpuesta sería 3 por 2. B es 3 por 3. Entonces, B transpuesta también queda 3 por 3. La fila 1 se convierte en la columna 1. La fila 2 se convierte en la columna 2. Y la fila 3 se convierte en la columna 3. Así sucesivamente, con todas las demás. ¿De acuerdo? Vámonos con... bueno, este es otro. Y acá hay una propiedad. Analicen este ejercicio. Analícenlo. Ya aquí... Noten lo que van a decir. Va a empezar justo después de esto. Ya, ahí va a empezar. Analícenlo. Ahí la transponen. Entonces, esta es la matriz transpuesta. No, transpuesta, una transpuesta. Ahora noten lo que hacen. Si a la transpuesta le aplican otra vez la transpuesta que ocurre, volvemos a la matriz A. ¿Se captan la idea? Ojo que esta es una propiedad. Tengo la matriz A. Es una matriz 3 por 2. Si la transponemos, entonces esto que obtenemos sería la matriz transpuesta. Ahora, si tengo la matriz transpuesta y la vuelvo a transponer, entonces la transpuesta de una transpuesta, ¿a qué va a ser igual? Otra vez volvemos a la matriz original. Una matriz A sub IJ se denomina matriz triangular superior y se simboliza con la letra U. La U por upper. Si A sub IJ es igual a 0 para cada I mayor que J. ¿Qué significa que las I mayor que J? Son las entradas que están debajo de la diagonal principal. ¿Y qué pasa con esas entradas debajo de la diagonal principal? Son ceros. Ahora, se llama triangular inferior y se simboliza con la letra L. L de lower o inferior en inglés. Si A sub IJ es igual a 0, cuando la fila es menor que la columna, significa que son entradas que están por encima de la diagonal principal. Entonces veamos un ejemplo. Esta matriz que está acá, ¿qué tipo de matriz es? ¿Es una matriz U o una matriz L? ¿Quién me responde? L. L, lower, es una matriz triangular inferior. ¿Por qué? Porque los números por encima de la diagonal principal son ceros. Notemos, me dice que son ceros para cuando la fila es menor que la columna. La entrada de la fila menor que la columna. Por ejemplo, este 0, ¿qué fila está? ¿Qué fila está este 0? Fila 1, columna 2. Fila 1. Fila 1, ¿y qué columna? 2. Entonces, la fila 1 es menor que la columna 2. ¿Sí notan? El siguiente, ¿qué posición está? Fila 1, columna 3. La fila 1 sigue siendo menor que la columna. Entonces noten que también es un 0. Y este último 0, ¿qué posición está? Fila 2, columna 3. Entonces 2 es menor que 3. Entonces por eso es que es un 0. Esta siguiente matriz, ¿de qué orden es y qué tipo de matriz es? Upe. Es una matriz superior o una matriz U, ¿cierto? Entonces, miren la entrada cuando se hace 0. Para cuando I es mayor que J. Y eso está representando las entradas debajo de la diagonal principal. I mayor que J. Veamos el primer 0. ¿Qué fila es esta? Y mejor dicho, ¿qué posición es este primer 0? Fila 2, columna 1. Entonces, fíjate que el I, la fila es 2, es mayor que la columna 1. Entonces, es un 0 porque la I es mayor que J. Este otro que estoy señalando, ¿qué posición es? Fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. El 3 mayor que 2, por lo tanto, también es un 0. Y note que está quedando siempre por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, sería una triangular superior. La siguiente, ¿qué tipo de matriz es la siguiente? L. L.
La matriz L triangular inferior. La otra, esta otra, U. Esta, L, L, ¿cierto? Ya esta es una matriz en términos generales de orden M por N, ¿sí? Y esta última, U, es una matriz U, porque los números debajo de la diagonal principal son ceros. Producto matriz vector y el sistema de ecuaciones lineales. Lo que estamos viendo aquí es que tenemos algunas matrices y vectores. La matriz es una matriz A y tenemos dos vectores, un vector X y un vector B. La matriz A, ¿de qué orden es? Es una matriz de orden 3 por 3. X es un vector, pero entonces noten que ese vector X es un vector columna y es un vector incógnita. Sus tres entradas son variables, no las conocemos. Y B es un vector columna también. ¿Y qué me están diciendo? Realizar la siguiente operación, que multiplique A por X. Y después esa matriz resultante debería ser igual a B. Entonces aquí hay una propiedad que es la igualdad de matrices, ¿verdad? Entonces después me dice, iguale esa multiplicación con el vector B. Entonces, aquí, eso es lo que me están diciendo que haga. A por X. Tengo mi matriz A multiplicado por X y lo voy a igualar con la matriz B. Esa matriz A recibe el nombre de matriz coeficientes. Este vector X pues será el vector incógnita. Y este vector B recibe el nombre de vector de términos independientes. Ahora, esta operación se puede simplificar de forma que queda como una matriz aumentada. La matriz de coeficientes está separado del vector de términos independientes por unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos en realidad lo que están reemplazando es al vector incógnita y al igual, ¿ok? Pero son dos formas de representar lo mismo. ¿Y esto qué es lo que está mostrando? Cuando hacemos esta operación de A por X igual B, al multiplicar A por X y al igualarlo con B, al igualar esos dos vectores, ¿qué obtenemos? Obtenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, la primera fila por la columna obtendríamos este dato y eso va a ser igual a la primera entrada del vector en términos independientes, que es 5. El siguiente sería segunda fila por la columna y la entrada va a ser igual a 7. Y la tercera es tercera fila por la columna y el resultado va a ser 3. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Noten entonces, la primera incógnita todas son X. La segunda todas son Y. Aquí pues yo no coloqué el dato porque era 0 por Y. 0, cualquier dato multiplicado por 0 da 0. Entonces, esta segunda columna sería la de Y y la tercera sería la de Z. Y lo que está después del igual serían los términos independientes. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer lo contrario. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, determinar la matriz de coeficientes de A, el vector incógnita X y el vector de términos independientes y la matriz aumentada. Entonces esta sería mi matriz A, 4 columnas, ¿cierto? La primera columna es la de las X, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. La segunda columna es la de las Y. Como aquí no aparece nada, sería 0, 2, 3, 0. La tercera columna es 0, 3, menos 4, 3, que es la de Z. Y la última columna de las W, 1, 0, 0, 0. Ok. La de términos independientes y la la matriz incógnita, el vector incógnita y términos independientes serían X, Y, Z, W. X, Y, Z, W en el mismo orden. Y B sería 7 menos 2, 3, 5. Listo. Ahora, también hacer la matriz aumentada. Entonces, la matriz aumentada quedaría de esta forma. Listo. Y esto estaría representando la multiplicación de A por X igual a B. Matriz simétrica. Una matriz simétrica, primero que todo, es una matriz cuadrada. Y cuando esa matriz es igual a su transpuesta. ¿Recuerdan cuál es la matriz transpuesta? Entonces, por ejemplo, la matriz A.
La primera, la fila y la columna. Yo cambio la fila por la columna y noten que las entradas de la fila son iguales a las entradas de la columna. Entonces la primera matriz es una matriz 2 por 2, pero es simétrica porque las filas son iguales a la columna. Primera fila es igual a la primera columna. Segunda fila es igual a la segunda columna. Notemos la siguiente matriz. La matriz es 3 menos 4, menos 4, 3. La primera fila, note que corresponde a la primera columna, y la segunda fila son los mismos números que están en la segunda columna. La matriz, si yo la transpongo, si hallo la transpuesta, me va a dar lo mismo. Por lo tanto, esta es una matriz simétrica. Veamos esta otra. La matriz A, 5, 1, 3. La primera fila es igual a la primera columna, 5, 1, 3. Segunda fila, 1, 8, 2. Entonces va a ser igual a la segunda columna, 1, 8, 2. Y la tercera fila, 3, 2, 5. Es igual a la tercera columna, 3, 2, 5. Entonces, si yo tomo la matriz A y hago la transpuesta, es decir, cambio filas por columnas, me queda exactamente la misma matriz A. Veamos esta que está acá, que es de 4 por 4, la cuarta matriz, una matriz de 4 por 4. La primera fila es igual a la primera columna. Si yo transpongo esta matriz, me va a dar la misma matriz A. Segunda fila es igual a la segunda columna. Tercera fila es igual a la tercera columna. Cuarta fila es igual a la cuarta columna. O sea, es una matriz simétrica. Y la última, verifiquemos, a ver, primera fila es igual a primera columna. Segunda fila es igual a la segunda columna. Tercera fila igual a la tercera columna y cuarta fila igual a la cuarta columna. Por lo tanto, también es una matriz simétrica. El último concepto, que es el de matriz antisimétrica. Matriz antisimétrica. Es una matriz cuadrada. Una matriz antisimétrica es una matriz cuadrada. Y es igual a su transpuesta, pero de signo opuesto, siendo los elementos de la diagonal principal todos ceros. Entonces, el concepto de matriz antisimétrica sería esta. La matriz A es igual a la transpuesta, pero negativa. La matriz simétrica es igual a la transpuesta, pero negativa. Entonces, veamos la matriz A. La fila 1 es 0 menos 5. La columna 1, pero es con signo contrario, 0, 5. La segunda columna, la segunda fila es 5, 0. Y la segunda columna es menos 5, 0. O sea, es con signo contrario. Bien, entonces aquí la transpuesta de esta matriz, la transpuesta sería esta. La fila se convierte en columna. ¿Sí lo notan? La segunda fila se convierte en columna. Ahora, si a esto lo multiplicamos por menos, entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos la misma matriz A. La siguiente, veamos. La primera fila la transponemos. Primera se convierte en primera columna. Segunda fila la transponemos. Segunda columna. Tercera fila la transponemos. Tercera columna. Y si a cada término, esta es la transpuesta de A, pero si la transpuesta de A yo la multiplico por menos 1, entonces al multiplicar por menos 1, entonces quedaría positivo, negativo acá, negativo, positivo, positivo, negativo. O sea, va a ser igual a la matriz A. La transpuesta negativa va a ser igual a la matriz A. O en otras palabras, la fila 1 es la misma columna 1, pero con signos contrarios. La fila 2 es la columna 2, pero con signos contrarios. Y la fila 3 es la misma columna 3, pero con signos contrarios.